Hola, hola, mis queridos espectadores y amantes de las historias de amor que nos hacen suspirar. Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los chismecitos más jugosos y las revelaciones más impactantes del mundo del espectáculo. Hoy, tenemos una bomba, sí, una verdadera bomba que nos ha dejado a todos con la boca abierta, y es que se trata de uno de nuestros galanes turcos preferidos, el guapísimo Serkan Ayolu. La noticia que ha estado circulando y que nos tiene a todos hablando es una declaración suya que ha resonado fuertemente: pensé casarme con Özge Gürel y ¿qué pasó? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada implicación, y a revivir la increíble historia de esta pareja que nos robó el corazón. Si eres fan de Serkan, de Özge, o simplemente te encantan las historias de amor dignas de un cuento de hadas, este es tu lugar. No olvides darle al botón de suscribirte si aún no lo has hecho para no perderte ni un solo chisme y activar esa campanita para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Ahora sí, entremos de lleno en este fascinante tema. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos nombres que se han grabado a fuego en el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo, especialmente en España y Latinoamérica, gracias a su papel protagónico en la exitosa serie Kiraz Mevsimi, conocida en español como Amar es primavera o Temporada de cerezas. La historia de Öykü y Ayaz, sus personajes, fue una montaña rusa de emociones, de encuentros y desencuentros, de chispas innegables y de un amor que parecía trascender la pantalla. Y como suele suceder en estas historias donde la química es tan palpable, el amor no se quedó solo en la ficción. Serkan y Özge llevaron su romance de la pantalla a la vida real, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y estables del entretenimiento turco. Pero volvamos a la revelación que nos ocupa: pensé casarme con Özge Gürel. Esta frase por sí sola encierra un mundo de significado. No es simplemente me enamoré de Özge o decidí casarme con Özge. La expresión pensé casarme sugiere un momento, una epifanía quizás, una profunda reflexión sobre el futuro que quería construir, y ese futuro en su mente ya incluía a Özge. No es una decisión impulsiva, sino una contemplación de la vida compartida, de la compañía para siempre. Y esto, mis amigos, es lo que hace que esta declaración sea tan especial, tan bomba. Implica una madurez, una certeza de que ella era la persona correcta, mucho antes quizás de que la propuesta oficial llegara. Imaginemos el contexto. Serkan y Özge se conocieron en el set de Kiraz Mevsimi, en 2014. Desde el primer momento, la conexión entre ellos era evidente. Sus miradas, sus gestos, la facilidad con la que interpretaban a dos almas destinadas a estar juntas, todo apuntaba a algo más allá de la actuación. Los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Las fans, con su ojo experto y su intuición infalible, ya lo sospechaban. Veían esas miradas en el detrás de cámaras, esa cercanía, esa forma de cuidarse mutuamente que no era parte del guión. Y es que, seamos sinceros, cuando el amor es real, es casi imposible de ocultar. Entonces, ¿cuándo pudo haber sido este momento de pensar en casarse? Es probable que no fuera una decisión tomada de la noche a la mañana, sino el resultado de un proceso. Tal vez, después de superar alguna dificultad juntos, o al ver la forma en que Özge lo apoyaba en los momentos de estrés, o simplemente en la tranquilidad de un día cualquiera, compartiendo una cena o una conversación profunda. Esa chispa inicial de romance se fue transformando en un amor más sólido, más maduro, que hizo a Serkan visualizar un futuro a largo plazo. La convivencia en el set durante largas horas, la presión de la fama, los viajes, todo esto puede fortalecer una relación o destruirla. En el caso de Serkan y Özge, claramente sirvió para cimentar su vínculo. Y ahí viene la segunda parte de la declaración, la que nos mantiene en vilo: ¿y qué pasó? Esa pregunta aparentemente sencilla, nos invita a recorrer todo el camino que los llevó desde esa primera chispa hasta el altar. ¿Qué pasó después de que Serkan pensara en casarse con Özge? Pues pasó la vida, pasó la confirmación de ese amor, pasó la consolidación de una relación que hoy es un referente. Lo que pasó fue, primero, que su relación se hizo pública. No sin antes navegar un tiempo en la discreción, algo muy común entre las celebridades turcas. Una vez que confirmaron su noviazgo, la euforia de los fans fue total. Su pareja favorita de la pantalla era una realidad. Esto, por supuesto, trajo consigo una inmensa atención mediática. Cada gesto, cada aparición pública, cada foto en sus redes sociales era analizada y celebrada por millones.
Pero ellos supieron manejarlo con una naturalidad y una sencillez que los hizo aún más queridos. Nunca buscaron el escándalo, sino que cultivar su relación en un ambiente de respeto y apoyo mutuo. Lo que pasó también fue que sus carreras siguieron evolucionando. Cada uno tomó diferentes proyectos, lo que demostraba su individualidad como artistas, pero siempre mostrándose apoyo el uno al otro. Ozge brilló en series como Dolunay y By Jay, y Serkan continuó consolidándose con trabajos en Alka y Jenny Ayat, entre otros. La distancia física y los diferentes horarios laborales, que a veces pueden ser un desafío para cualquier pareja, no hicieron más que fortalecer su conexión. Demostraron que su amor era lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos inherentes a la vida de un actor. Y sí, lo que pasó fue la evolución natural de ese amor que Serkan ya visualizaba. Llegó la propuesta de matrimonio. No fue una sorpresa para los fans más acérrimos, pero sí un momento de inmensa alegría y confirmación de que esa historia de amor de telenovela estaba teniendo su final feliz en la vida real. La forma en que Serkan le propuso matrimonio a Ozge, con un anillo espectacular y un momento íntimo pero significativo, fue otro capítulo que enloqueció a sus seguidores. Era la culminación de un noviazgo que ya llevaba años y que había superado la prueba del tiempo y de la fama. Pero el que pasó más significativo, el que sella todo, es que por supuesto se casaron. Y lo hicieron además con no una, sino dos celebraciones. Una primera boda civil y luego una espectacular ceremonia en Italia, en Verona, un lugar con un encanto romántico innegable, que parecía sacado de una película. La boda fue un evento de ensueño, con Ozge luciendo deslumbrante y Serkan viéndose como el príncipe azul que era para ella. Las imágenes de su matrimonio recorrieron el mundo, y la felicidad de la pareja era contagiosa. Verlos bailar, reír, mirarse con esa complicidad que solo ellos tienen, fue la prueba final de que ese pensar en casarme de Serkan se había materializado de la manera más hermosa posible. Desde su boda en 2022, Serkan y Ozge han continuado su camino juntos, consolidándose no solo como artistas talentosos, sino como un matrimonio ejemplar en el ojo público. Mantienen una relativa privacidad, pero siempre comparten pequeños vistazos de su vida juntos, demostrando que el amor, el respeto y el apoyo mutuo son los pilares de su relación. En cada entrevista que dan, en cada mención del otro, se percibe ese cariño genuino y esa admiración. Han sabido construir una burbuja de felicidad en medio de la vorágine de la fama, y eso es algo admirable. La bomba de esta declaración de Serkan, entonces, no es que no se casaran, sino que nos regala una ventana a la profundidad de sus sentimientos, a ese momento clave donde el amor no era solo pasión, sino una decisión consciente de construir un futuro. Nos permite entender que su historia no fue fruto de la casualidad, sino de una conexión tan fuerte que llevó a uno de ellos a visualizar el matrimonio mucho antes de que se concretara. Es una historia que nos habla de la evolución del amor, de cómo una relación que nace en un set de grabación puede trascender la ficción y convertirse en una realidad aún más bella. La reacción de los fans a esta declaración ha sido de pura emoción. Muchos lo interpretan como una confirmación más de la solidez de su amor, de la seriedad con la que Serkan siempre tomó su relación con Ozge. No es solo un chico de telenovela que se enamoró de su compañera, es un hombre que en algún punto decidió que quería compartir su vida entera con ella. Y eso, mis amigos, es la esencia de un amor verdadero. En un mundo donde las relaciones de celebridades a menudo son efímeras y están bajo constante escrutinio, la historia de Serkan Ayolu y Ozge Gurel es un bálsamo. Nos recuerda que el amor genuino existe, que puede florecer en los lugares más inesperados y que, con compromiso y trabajo, puede durar para siempre. Su romance es una fuente de inspiración para muchos, una prueba de que los cuentos de hadas, a veces, se hacen realidad, incluso en la industria del entretenimiento. Así que la próxima vez que veamos a Serkan y Ozge juntos, o recordemos sus personajes de Öykü y Ayaz, podremos apreciar aún más la profundidad de su historia real. Esa revelación de Serkan, pensé casarme con Ozge Gurel y qué pasó, no es una declaración de incertidumbre, sino la hermosa crónica de cómo un pensamiento se convirtió en una hermosa realidad, en una familia, en un para siempre. Es una confesión que añade una capa más de magia a su ya fascinante historia de amor. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de esta increíble revelación. Hemos desentrañado la historia de Serkan y Ozge, desde sus inicios en Kiraz Mevsimi, hasta su actual y feliz matrimonio, entendiendo el profundo significado detrás de las palabras de Serkan. Esta pareja nos ha demostrado que el amor verdadero no solo existe, sino que puede superar cualquier barrera.
Muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje a través de la historia de amor de Serkan Ayolu y Ozge Gürel. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desmenuzar esta bomba de declaración. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las palabras de Serkan. ¿Creen que es una declaración de amor aún más profunda? ¿Cuál es su momento favorito de esta pareja? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Si les gustó este vídeo, por favor, no duden en darle un me gusta enorme, compártanlo con todos sus amigos y, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto con más noticias y chismecitos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, y sigan soñando con el amor.